Ya empezamos, supongo, ¿no? En vivo, ok. Bueno, buenas tardes. Disculpen las demoras, tuvimos problemas tecnológicos. Y bueno, el día de hoy, en nuestro cuarto conversatorio de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina, vamos a abordar el tema de fascismos, los fascismos de ayer y de hoy. Tenemos como invitados al historiador Daniel Campione y a José Ernesto Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Teníamos también como invitado a José Luis Galán, cineasta y creyente español contra los crímenes del franquismo, pero por problemas de salud no pudo estar presente con nosotros hoy. Nos envió unas palabras para compartirlas con todos nosotros, lo cual vamos a compartir en el transcurso de este conversatorio. Bueno, por el tema de fascismos de ayer y hoy surgen varias interrogantes. Entre ellas, ¿qué es el fascismo? ¿El fascismo de principios del siglo XX es igual a los fascismos del siglo XXI? ¿Cómo se lucha contra el fascismo? Son interrogantes que surgen desde que surgió en sí el fascismo, ¿no? Porque los movimientos antifascistas aún persisten y hoy con mucha fuerza en nuestra vida cotidiana. Y en algunos países más y otros menos. Bueno, tenemos un material audiovisual que queríamos compartir, que es un fragmento del documental El fascismo del siglo XXI, el documental Nación de Ernesto Ardito. No sé si lo podemos proyectar. Bueno, lo vamos a compartir más adelante. Ahora vamos a escuchar a Daniel Campione, historiador, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín, profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado seminarios sobre la Guerra Civil Española y sus repercusiones en Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la de Humanidades de la Universidad Nacional de La Pampa. Es autor del libro La Guerra Civil Española, Argentina y los argentinos de Ediciones Luxemburgo y otros títulos más, por ejemplo, Leer a Gramsci, Orígenes Estatales del Peronismo, entre otros. Bueno, escuchamos a Daniel para que él, bueno, nos explique qué son los fascismos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hablar de fascismo lo primero que hay que decir es hablar de un fenómeno complejo. No debe banalizarse. En los medios de comunicación, en ciertas discusiones cotidianas, se lo suele simplificar en exceso. Entonces, se habla de actitudes fascistas, de personalidades fascistas, a veces se habla de fascismo de izquierda y fascismos de derecha. Y el fascismo es un fenómeno histórico con determinadas coordenadas de clase, con ciertos comportamientos, con un sentido abarcador que no debe ser reducido a le digo fascista aquello que no me gusta o aquello que me produce rechazo por alguna razón. Dicho esto, ¿qué fascismos de ayer y de hoy? ¿Qué fueron los fascismos originales, los fascismos de ayer? No se los puede comprender si no se nos sitúa en el momento histórico. Son movimientos que dieron lugar a regímenes políticos que surgieron después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Revolución Rusa. Y de los movimientos, de los ascensos del movimiento obrero y movimientos revolucionarios que se dieron con posterioridad a la Revolución Rusa. En la Revolución de noviembre de 1918 en Alemania, el Bienio Rojo en Italia,
en las clases dominantes, en la burguesía, entre el gran capital, se expandió el miedo al comunismo. Se expandió la idea de que existía una amenaza muy fuerte que había que conjurar para preservar el orden social, para preservar la propiedad colectiva de los medios de producción a como diera lugar. Y este temor y esta, digamos, reacción ante una amenaza revolucionaria, una amenaza a las relaciones capitalistas de producción, dio lugar a la configuración del fascismo. El fascismo tendió a converger con los intereses del gran capital. Sin eso no se entiende nada. El fascismo no es una forma de autoritarismo, no es una forma de dictadura y nada más, no es una dictadura erigida en la defensa de los intereses del gran capital. Y eso le dio rasgos ideológicos determinados y le confirió modos de acción también determinados. Los fascismos fueron fuertemente anticomunistas, practicaron un nacionalismo exacerbado, el culto a la violencia, liderazgos carismáticos e indiscutidos. Esos son rasgos importantes, pero todos estuvieron puestos al servicio del aplastamiento del movimiento obrero, de la supresión de toda posibilidad de organización de izquierda o revolucionaria. La sustancia del fascismo estuvo dada por establecer un régimen represor de características policiales que erradicaran, aniquilaran la amenaza al orden social existente en ese momento. A partir de allí, los fascismos tienen rasgos que los llevan a la confrontación con, ¿cómo podríamos decir? Los fascismos desarrollan su propia versión de la agresividad imperialista y se proyectan hacia un acentuado militarismo y hacia la guerra como una política de Estado. Lo que no es exclusivo de los fascismos ni era una novedad absoluta, pero los caracterizó fuertemente esa característica. Estamos en una actividad organizada por la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y en ese sentido es aconsejable que nos dirijamos la mirada a lo que fue el franquismo, a lo que fue el fascismo español, porque eso fue exactamente el franquismo, la versión española del fascismo. Hay quienes sostienen que el franquismo fue un régimen conservador, autoritario, peculiar, etc. No, el franquismo fue una forma de fascismo con sus rasgos propios. Todos los fascismos tuvieron rasgos particulares. El racismo aniquilador fue una característica del fascismo alemán, del nazismo, que no se dio con la misma fuerza en los otros casos. El culto al Estado fue un rasgo del fascismo italiano que no se dio con la misma fuerza, esa adoración casi religiosa de la fuerza del nuevo Estado fascista no se dio con la misma fuerza en otros casos. España tuvo dos componentes importantes que caracterizaron a ese fascismo, que fueron el poder del ejército y el poder de la iglesia, que no se dieron con la misma intensidad ni en el caso alemán ni en el caso italiano. La iglesia fue la que dio un sostén ideológico fundamental al fascismo en España. Bendijo la contrarrevolución, bendijo la
destrucción de digamos, la destrucción de la democracia existente en España, de la Segunda República Española, por medio de un golpe militar. Esa es la otra particularidad del fascismo español. Se inicia con un golpe militar. Hablamos siempre de la guerra civil, y hubo una guerra civil, pero esa guerra tuvo su origen en un golpe. Eso dio lugar a un esquema de poder en el que ejército e iglesia jugaban un rol protagónico. Pero tienen en España plena expresión todos los rasgos característicos de los fascismos. El anticomunismo extremo, el nacionalismo expansivo, el culto a la violencia, la organización política jerárquica con una jefatura carismática indiscutible. La otra característica general de los fascismos que también se da en España es el ataque frontal contra el sistema parlamentario, contra la democracia liberal. Los fascismos, y el español es un caso destacado en ese sentido, no solo atacan al comunismo o a las corrientes socialistas, también se lanzan a la recusación, a la impugnación de toda la cultura política proveniente del siglo XVIII en adelante, de toda la tradición liberal. Esa tradición debe quedar abolida porque ha sido de alguna forma la precursora, el preanuncio, la que dio las condiciones de posibilidad para que aparecieran los comunismos, o los movimientos socialistas, incluido el comunismo. Hay algo muy importante para ver en el franquismo, que es una dictadura particularmente sanguinaria. Siempre se suele hablar del nazifascismo de Alemania y de Italia como grandes regímenes represores. Si sacamos el momento de la guerra, Franco fue más represor, asesinó a más españoles que Mussolini a italianos. Esto hay que destacarlo. Fue una terrible dictadura que digamos, fue una operación de exterminio contra su propio pueblo, o contra una parte sustancial de su propio pueblo. Todos los fascismos tienen ese rasgo. El de España tuvo una escala particularmente elevada en este sentido. El fascismo español tuvo además un componente poco recordado, poco destacado, que es su racismo. Fue también un fascismo de características racistas. Les voy a leer un párrafo ejemplificador de este racismo franquista. Dice así: nuestra raza no está caracterizada por índices antropométricos, sino por índices biopsíquicos, los cristianos que forjaron el espíritu de la hispanidad. Hemos de impregnarnos del espíritu de la hispanidad para comprender nuestras esencias raciales y diferenciar nuestra raza de las extrañas. Las ideas paganas, las materialistas y las racionalistas adheridas a nuestra raza son las culpables de su degeneración, los parásitos que la aniquilan. Y acá se ve, en este peculiar racismo espiritualista, no biológico o no antropométrico, como explica el doctrinario, acá se ve también otra característica de los fascismos: la deshumanización de quienes ellos declaran enemigos. La lógica de aniquilación. Hay que terminar con los parásitos que degeneran nuestra raza. Esto forma parte de todos los fascismos y del fascismo español en un lugar destacado. El nazismo y el fascismo italiano fueron derrotados en 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo español sobrevivió con modificaciones, con atenuaciones, con, entre comillas, aperturas,
pero sobrevivió en el poder hasta la muerte de Franco, en 1975. Cierto pensamiento se encontró complacencia en pensar que los fascismos habían terminado para siempre en el siglo XX, que quedaban allí, que habían sido, entre otras cosas, aplastados no solo como poder político, sino como idea por la gran fuerza de las ideas de la democracia, la gran fuerza del pensamiento occidental, liberal, que daba por tierra con estos fenómenos que se caracterizaban como totalitarios, que es otro capítulo, pero la idea de totalitarismo era una forma de meter en la misma bolsa a la Unión Soviética con los estados fascistas. Pero digamos, ese totalitarismo se habría acabado por la fuerza de la democracia. Y el tema es que el fascismo es un modo de acción que tomó el capitalismo cuando se sintió seriamente amenazado, cuando pensó que una revolución social, que la lucha del proletariado, que la acción de los partidos de izquierda podían amenazar o estaban amenazando su orden social, y no hay nada que indique que en condiciones de amenaza más o menos similares, los sistemas capitalistas, las clases dominantes del capitalismo, el gran capital, no reaccionen de maneras también similares. Por eso hay que pensar los fascismos en términos de su lógica dentro de la lucha de clases, de su lógica dentro de la defensa de la propiedad capitalista, la defensa de las ganancias del gran capital. A la gran empresa le interesa muy poco la preservación de la democracia a la que le proclaman tanto amor, si esto no está acompañado por o entra en conflicto con la preservación de sus intereses. Los intereses materiales de la burguesía van en primer lugar en tanto y en cuanto se consideren amenazados. Hoy en el mundo, si vamos a hablar de fascismos de hoy, tenemos una novedad relativa, que es que siempre existieron fuerzas políticas de extrema derecha, siempre existieron movimientos políticos nostálgicos de los fascismos y incluso del nazismo particularmente, los hemos tenido en nuestro país en forma de pequeños partidos. La novedad relativa es que en las últimas décadas los movimientos o los partidos de extrema derecha, las fuerzas políticas de extrema derecha, se han convertido nuevamente en opción de poder y han llegado incluso al gobierno. En ellas se dan, no todas, pero algunas características de los viejos fascismos, y a la vez hay rasgos novedosos, distintos de los que se daban en la época de los fascismos originales. Estamos en otro mundo, estamos en otra sociedad. Pero los regímenes como los que existen hoy en Brasil, en Hungría, en Polonia, la ultraderecha italiana y la francesa que han tomado un gran predicamento, son advertencias sobre la virtualidad del fascismo hoy. Yo decía que, y voy a ir cerrando, decía que hoy las condiciones son de un cambio de época bastante peculiar. Tenemos una profunda crisis del capitalismo en su fase neoliberal, con condiciones de desigualdad en aumento, con precarización del trabajo, pérdida de derechos, inseguridades de todo tipo. El poder del gran capital en el mundo actual
tiende a rechazar violentamente cualquier concesión, cualquier restricción a sus ganancias o a sus acciones, incluso a veces cuando esas restricciones o límites son más aparentes que reales. Y al mismo tiempo que rechaza todo lo que puede cuestionarlo en alguna medida, presiona todo el tiempo por reformas que sometan a los trabajadores y recorten derechos sociales y empeoren las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados. Esto une distintos momentos de lo que sería la reacción capitalista. Siempre hay una perspectiva de disciplinar a la clase obrera y los demás sectores populares. La promesa, la gran oferta que los fascismos de la primera mitad del siglo XX le hacían a la burguesía era un orden sin huelgas, un orden sin sindicatos, un orden que los librara del caos que podía traer la revolución. Las extremas derechas de hoy siguen pensando o siguen presentándose como un orden que supere el caos de la lucha social, el caos de la lucha de clases. Pero en nuestros días se lanzan contra una serie de, podríamos llamar, nuevas amenazas ideológicas y políticas. Veamos el caso de Bolsonaro en Brasil, es muy significativo. Bolsonaro se enfrenta, critica, ataca a los feminismos en todas sus variedades, a la pedagogía de Paulo Freire, a la teología de la liberación, a toda la política de los derechos humanos, a todo lo que sea reconocimiento de los derechos homosexuales. Y junto con todo eso, que son temas de nuestra época, son temas, podríamos decir, del siglo XXI, que aparece el viejo fantasma rejuvenecido, al menos en términos retóricos, el comunismo, o de modo más genérico, el socialismo. Pero la advocación es la misma, y si tendemos la mirada hacia la política de Bolsonaro, del Brasil, hacia las clases subalternas, hacia los trabajadores, tenemos el propósito de disciplinarlos, el propósito de quitarles derechos, reformas laborales draconianas, reclamos constantes contra los límites que le pone la legislación social a la iniciativa privada, etcétera. Pero además de eso, aparece el tema de que todo el discurso se articula en torno al primero Brasil, la apelación nacionalista. De nuevo, algo en común con los viejos fascismos, ¿no? Ahora, tomando Bolsonaro de nuevo, con esto ya termino. Los fascismos tenían diversas modalidades de regulación de la economía. No se postulaban como economías de libre mercado. Beneficiaban claramente a su empresariado, pero con mecanismos de control. Las épocas han cambiado y Bolsonaro y otros neofascismos o extremas derechas contemporáneas mantienen a rajatabla el postulado de la economía de mercado. Como todos sabemos, Bolsonaro tiene de ministro de Economía a un apóstol del libre mercado en sus variantes más extremas. Es decir, que hay una continuidad que es la identidad de la reacción política con los intereses del gran capital, en la modalidad que las relaciones sociales del momento impongan. Hoy vivimos en una época del capitalismo que es el capitalismo neoliberal, el capitalismo de libre mercado, como lo querramos llamar. Los reaccionarios de hoy tienen todos los rasgos de autoritarismo político que se quiera, y en el plano económico el planteo engañoso, por supuesto, del libre mercado, pero desde ahí proyectándose hacia el ataque más frontal contra los intereses de la clase obrera y de los sectores populares.
con el plexo ideológico del fascismo tradicional, como ya decíamos, y con esto cierro. El anticomunismo, el nacionalismo exacerbado, hoy lo vemos en el rechazo a los migrantes, la idea de que toda perspectiva de izquierda es destructiva y va contra los intereses de la nación, y en ese sentido nos cabe, desde nuestra perspectiva, educar contra el fascismo, organizar contra el fascismo, conocer la historia, acercarnos al pasado para entender el presente y el futuro, y trabajar para expandir y consolidar una concepción del mundo que se contraponga a cualquier forma de fascismo en función de que se contraponga al capitalismo como tal. No todo capitalismo es fascista, pero todo fascismo es una forma extrema, sanguinaria, de defensa del capitalismo a las que podremos llegar a asistir en el futuro si no le hacemos frente por los canales debidos. Gracias. Gracias, Daniel. Muy, muy rica la exposición. Les informamos a quienes nos estén viendo ahora que pueden acercar preguntas, y después de las exposiciones de José Schulman y de Daniel Campione, vamos a hacer una ronda de preguntas o un intercambio de ideas. Ahora va a hablarnos José Schulman, quien es presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La Liga Argentina por los Derechos Humanos se fundó en 1937 como un espacio antifascista de máxima amplitud con el nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y hasta 1975 fue prácticamente la única organización de derechos humanos. Y en el 2010 fueron parte de la querella que inició la causa antifranquista en la Argentina y sigue querellando. Ahora le damos la palabra a José Schulman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar con la gente de la rama de la querella y bueno, compartir con Daniel, con el cual en general comparto los enfoques teóricos y políticos que propuso. Yo quería decir dos cosas, las voy a anunciar y después las voy a tratar de fundamentar. La primera es que nosotros pensamos que el fascismo es la tendencia generalizada del capitalismo en los días que corren. El fascismo es hoy el modo de existencia del capitalismo real. Esa es la primera idea que voy a tratar de fundamentar. La segunda idea, y que tiene que ver mucho con nuestra historia, es que el único modo de enfrentar al fascismo es enfrentar todas las violaciones de derechos humanos, no hacer concesiones. Y yo diría que evitar el mayor error gigantesco que se cometió y que se comete, que es creer que haciendo concesiones al fascismo se lo contenta. Desde aquella historia de los 30, desde la traición a la España republicana hasta los días de hoy, ¿no? En que sigue habiendo sectores que creen que haciendo concesiones a la derecha se la contenta. Bien, empecemos. Nosotros pensamos que algunas de las características más o menos permanentes del fascismo que enumeraba Daniel, nos concentraríamos en dos. Una es ser la expresión política más concentrada, más fiel, más pura, de los grupos más concentrados económicamente. El fascismo en algún sentido es el núcleo principal de la política, del núcleo principal del poder real en el mundo. Y la otra cuestión que creemos muy importante de pensar cuando se piensa fascismo es que expresa una tendencia
contrarrevolucionaria activa o preventiva. No siempre la contrarrevolución es el siguiente paso de una revolución. En Argentina, hasta ahora, la contrarrevolución siempre fue anticipada. El golpe del 55, el golpe del 76, etc. Y además el fascismo encarna siempre una negación absoluta de los derechos, de los derechos proclamados y de la propia democracia liberal representativa, que nosotros la consideramos delegativa, ¿no? Es decir, que ha ido transfiriendo la soberanía del pueblo a un grupo de burócratas, administradores o políticos. ¿Por qué pensamos que el fascismo es hoy la tendencia principal del capitalismo? Porque el capitalismo, para triunfar como civilización, como sistema de organización de la vida en todo el mundo, y para eso necesitó varios siglos de acumular fuerza en lo económico, transcurrió por una revolución silenciosa, como fue la de Inglaterra, y se asumió como un poder político explícito con la Revolución Francesa, o la Gran Revolución, o la Revolución Burguesa, para lo cual hubo que proclamar las banderas de igualdad, libertad, fraternidad, y fundamentalmente la idea de que los ciudadanos tienen derechos igualmente formales, ¿no? Esa promesa que la burguesía francesa, en la cual la burguesía francesa nunca creyó, bueno, fue cuando llegó a América, fue totalmente invertida y llegó como una operación colonial de dominación sobre pueblos. Eso está maravillosamente escrito en la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier, que comienza: el barco viene la guillotina y la declaración de los derechos del ciudadano de la Revolución Francesa en el mismo paquete, ¿no? En la proa del barco que trae al protagonista. A pesar de eso, finalmente el mundo terminó organizándose bajo parámetros de una democracia liberal, pero cuando se enfrentó a la crisis de 1930, como explicaba Daniel antes, surgieron en la gran burguesía dos miradas, una la de resolverlo por medio del fascismo, que es la que se consolida en Alemania, en Italia, en Japón, en España, pero que también tiene una enorme fuerza en Estados Unidos, en Inglaterra y en el resto del mundo, pero finalmente por las contradicciones, los movimientos, las disputas, termina creándose la Segunda Guerra Mundial como la conocemos, como dos bandos militares, de uno los fascistas, Italia, el eje de Italia, España, Japón, Alemania, a pesar de que España formalmente no era parte de la fuerza, ¿no? Y del otro lado, la alianza entre la Unión Soviética y los países más desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se generan condiciones históricas inéditas en la historia universal, de cierta paridad o de desafío entre las fuerzas capitalistas y los que pretendían, proclamaban, eran no capitalistas, revolucionarios, socialistas, lo que quieran, pero de esa supuesta parecida, relativa paridad, va a surgir un mundo que es el que más o menos todos conocemos, leímos, y que se supone que es el mundo que se supone que surge de la creación de las Naciones Unidas, de la sanción del convenio de prevención y castigo del delito de genocidio en 1948, de la Declaración Universal, ahora sí, de los Derechos Humanos, más adelante de la Declaración de los Derechos Económicos Sociales de 1964,
de la creación posterior y de un sistema de organizaciones mundiales que pretendían ser un protoestado o un superestado mundial, la UNESCO como su Ministerio de Cultura, la OTAN como su Ministerio de Guerra, las Naciones Unidas como su Parlamento, y hasta llegó a haber una Corte Penal Internacional para los 90 del siglo XX, el Fondo Monetario Internacional. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, perdón. El Fondo Monetario Internacional como Ministerio de Economía. Ese conjunto de instituciones va a transcurrir el siglo XX y va a ser utilizado por los Estados Unidos en su guerra por destruir los países, los estados que se consideraban países socialistas. Finalmente lo logra para el año 1990 del siglo pasado, y comienza un desmonte de ese mundo. Muy rápido, en 1994, la OTAN declara que no necesita permiso de las Naciones Unidas para iniciar la guerra. Volvamos a la idea inicial de que las Naciones Unidas se constituyen sobre un único acuerdo, de decir, bueno, para que haya guerra tiene que haber pasado por la Nación Unida. Ese era el acuerdo básico que había en el mundo y que cuando cae la Unión Soviética y el resto de los llamados países socialistas, comienza a desmontarse, ¿no? Viene la guerra, la invasión a los Balcanes, la invasión a Irak, la invasión a Panamá, una sucesión interminable de invasiones, de guerras, hasta que en el año 2001, en septiembre, sobre pretexto de consecuencia, como quieran, del estallido de las Torres Gemelas, los Estados Unidos sancionan un documento que tiene más importancia aún que la creación de las Naciones Unidas, que es el Acta Patriótica. El Acta Patriótica es la declaración unilateral de los Estados Unidos de que no va a respetar más el orden mundial, de que no va a respetar la Declaración de los Derechos Humanos, que no va a respetar a las Naciones Unidas, y va a declarar, y declara de que está autorizada, recuerden ustedes aquella frase, a destruir el mal en el lugar del mundo a donde esté. Más o menos era la frase que se aplicó, ¿no? Empezó una guerra contra el terrorismo que todos sufrimos en el mundo como un agravamiento extremo de la agresividad del imperialismo. La tesis que nosotros sostenemos es que la aparición de Trump, de Bolsonaro, pero también de Piñera, también de la dictadora de Bolivia, también del dictador de Honduras, también de la dictadora no quiero ni nombrarlo, del dictador de Ecuador, para hablar de América Latina, y en primer lugar la aparición de Trump, ¿no? No sé si lo dije, y los otros gobiernos de ultraderecha. Hace poco en una conversación con João Pedro Freire del Movimiento Sin Tierra, con la Liga, él hizo una distinción interesante entre fascistas como Bolsonaro, pero regímenes que todavía no llegan a ser fascistas como el de Brasil, ¿no? Es una distinción, me parece interesante, que no quita de que Bolsonaro sí sea un fascista, y es lo que nos interesa. La tesis que nosotros sostenemos es que este es un movimiento orgánico del capitalismo, es un movimiento orgánico en el sentido gramsciano, ¿no? En el sentido de profundidad, en el sentido de, es un movimiento radical, es un movimiento de raíz, es un movimiento profundo. No es algo circunstancial, que bueno, pasa Trump y entonces cambiará, o se ganará una elección y volverá el otro. Nosotros creemos que no, y de hecho, el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial y de aquel cierto equilibrio
o relativo equilibrio está desapareciendo aceleradamente. Ya los Estados Unidos e Israel, que hay que considerar como una potencia imperialista muy poderosa y claramente fascista, ahí no distingo entre gobierno y régimen, yo creo que el Estado de Israel es fascista, sin ambigüedades, y es un Estado muy poderoso como Estado imperialista. Se han ido de la UNESCO para destruirla. De hecho, las Naciones Unidas están paralizadas, totalmente paralizadas. La pandemia ha mostrado la catástrofe del sistema de relaciones internacionales, la inexistencia de organizaciones internacionales, a pesar de la formalidad de que siguen apareciendo sus nombres. Pero de hecho, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, que por su peculiar objetivo tenía alguna característica, que los Estados Unidos ahora se retiraron como expresión de que no les satisface totalmente o no les satisface nada. Sin embargo, la pandemia puso en crisis o demostró el estado de crisis absoluto de todas esas organizaciones. Entonces, hay una cuestión para nosotros de fondo de que el capitalismo, que mantuvo un compromiso formal con la democracia liberal y con la vigencia de los derechos humanos por razones políticas para poder consolidarse en el siglo XIX, como obligación para poder competir con la Unión Soviética en la mitad del siglo XX, a partir de la desaparición de su contendiente histórico, el capitalismo como tal comienza una separación absoluta con los valores de los derechos humanos. Y eso es una cuestión importante de entender, porque si no, no se comprende esta ofensiva generalizada, sistemática, brutal, sanguinaria, asesina del imperialismo norteamericano, que históricamente ha empezado su periodo de decadencia, pero como todo imperio en decadencia, agrava sus características más brutales, más sanguinarias, más explotadoras. Entonces, esto nos lleva a una cuestión no pequeña, que es la segunda parte de la intervención, que por primera vez en muchos años y en mucho tiempo, la burguesía como tal y sus expresiones políticas liberales, y eso se puede ver en la Argentina de una manera transparente, se ha desentendido totalmente de la cuestión de los derechos humanos. En la Argentina había mitos, o hay dos mitos. Uno es que los peronistas se dedicaban a la justicia social y los radicales a los derechos humanos. Bueno, al menos el mito de los radicales con los derechos humanos está totalmente destruido por su participación en el gobierno de Macri, por la celebración de Carrió y los dirigentes radicales del asesinato del compañero Santiago Maldonado. Recuerden las palabras de Carrió, que son propias de una fascista, que se rió de Santiago comparándolo con el cadáver congelado de Disney, cuando se comprobó que Santiago efectivamente había muerto ahogado y congelado, atacado por los gendarmes en un río de la Patagonia. Pero esa tendencia al despegue de los derechos humanos no es solo de los radicales, es del conjunto de los partidos políticos en general, y hay que ver expresiones absolutamente contrarias a los más elementares criterios de derechos humanos que expresa el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se expresaron en los dichos de Bernie sobre el gatillo fácil, pero que no son menos desapegados a los derechos humanos en el discurso de Kicillof de ayer sobre las cárceles. Tanto el presidente como el gobernador han hablado de las cárceles como elemento de castigo equilibrado al delito. Eso no tiene nada que ver con la tradición de los derechos humanos en la Argentina, no tiene nada que ver con el
criterio con el cual Juan Domingo Perón en 1946 organizó el Servicio Penitenciario Federal. Es un cambio tan de época como lo fue el menemismo con respecto a la idea del Estado benefactor. Termino acá porque si no se me alarga. La idea fundamental es que la defensa de los derechos humanos hoy solo está en los sectores populares, en la izquierda. Y una característica más que se desprende de todo lo que dije antes. Hoy es imposible, y lo dijo Daniel, entiendo yo, hoy es imposible separar antifascismo de antiimperialismo, porque el imperialismo como tal expresa esta tendencia a la violación de los derechos humanos y al empuje de todas las formas fascistas. ¿Qué es lo que podemos decir sobre cómo enfrentar al fascismo y al imperialismo? Bueno, yo creo que se puede reflexionar muy en concreto sobre las causas de la derrota de la llamada década progresista en América Latina. Yo creo que más allá de todos los debates teóricos que los podemos hacer, de todas las discusiones conceptuales que los podemos hacer, el hecho sin discusión de que los únicos dos gobiernos que sobrevivieron a la década progresista hayan sido el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, de los cuales se puede discutir por horas. Pero yo quiero marcar una cuestión democrática radical, absolutamente superior a la democracia liberal. Tanto en Cuba como en Venezuela, el pueblo es depositario de las armas. La mayor muestra de democracia de un gobierno, el mayor elemento democrático en cualquier revolución, incluidas las revoluciones burguesas, que solo fueron revoluciones cuando armaron a su pueblo, empezando por la Revolución Francesa, siguiendo por todos los procesos anticolonialistas en América Latina, o tomando nuestro ejemplo del ejército libertador de San Martín, que armó a los esclavos y a los indios, y como dijo San Martín, porque los ricos y los hijos de los ricos no querían ir a pelear por la libertad de la patria. La radicalidad de estos dos procesos, al menos en el enfrentamiento con el imperialismo, y de nuevo, se pueden discutir horas sobre los programas económicos o sociales, pero si hay algo que nadie puede adjudicarle, ni al gobierno de Cuba o de Venezuela, es complacencia con el imperialismo. La idea de Guevara al imperialismo, ni un tantico así, es la principal, fundamental, indispensable enseñanza para luchar contra el fascismo. Todos los intentos que se hicieron en América Latina, puedo nombrar a Lula, puedo nombrar a Mujica, puedo nombrar a Correa, puedo nombrar a Bachelet en Chile, todos los intentos de contentar a la fiera fascista haciéndoles concesiones resultaron no solo éticamente terribles, resultaron políticamente destructivos. A Dilma la voltearon después de haber promovido ella misma la aprobación de la ley antiterrorista. Y así podríamos analizar uno por uno. Entonces, ¿cómo se lucha contra el fascismo? ¿Cómo se lucha contra el imperialismo? A partir de decir claramente con el fascismo, con el imperialismo, con las derechas, nada, nunca, jamás conceder nada, no aceptar, y aunque no lo nombró, lo aprendí mucho de Daniel hace muchos años, ninguna razón de Estado puede justificar la desaparición de Facundo Astudillo Castro, ni el silencio del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ninguna razón de Estado puede justificar que en la Argentina, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, según la UNICEF de hace 3 días, niños pobres pasarán de ser el 50% de los niños a ser el 63% de los niños. Aceptar eso como necesario para algún proyecto político es comenzar a perder contra el fascismo, comenzar a perder contra el imperialismo. Nosotros somos parte de una tradición antifascista que nació en la Argentina en los años 30.
Lo primero que hizo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en 1937 fue convocar a un primer congreso antifascista que en esa época se llamó contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia. En aquel congreso de 1937, que participaron muchísimos de los que serían después defensores de los derechos humanos en el siglo XX en la Argentina, participó un joven chileno recién electo diputado que se llamaba Salvador Allende. Desde entonces hasta hoy no hemos dejado de luchar contra el fascismo, contra el imperialismo, jamás. Y hoy mismo creemos que la lucha por la libertad de las y los presos políticos de América Latina, que son miles, solo en Chile hay 1.500 presos políticos. En Colombia hay 1.500 presos políticos heredados de un conflicto militar que se supone que se cerró con un acuerdo. En Paraguay hay más de 150 campesinos presos. En Brasil hay centenares de presos. En Bolivia hoy hay centenares y centenares de presos y hay un ataque armado del Estado contra el pueblo. Entonces, ¿cómo se lucha contra el fascismo? Se lucha en tiempo real, hoy. Hoy hay que enfrentar el intento de golpe de Estado 2 en Bolivia. Hoy hay que luchar por la solidaridad con los compañeros chilenos y los hermanos mapuche que están en huelga de hambre. Hoy hay que luchar en solidaridad contra los brasileños que se levantan contra Bolsonaro. El antifascismo no puede ser algo simbólico o solamente simbólico. Todas las formas pueden ser útiles, pero el antifascismo es en la calle con mucha fuerza y sabiendo que en la lucha con el fascismo no hay posibilidad de empate. No hay posibilidad de empate. No quiero usar palabras brutales, pero la historia nos enseñó eso, o ellos o nosotros. Y lo último que siempre me impactó sobre las creencias de que el fascismo había desaparecido para siempre, es un poema de 4 palabras de Bertolt Brecht que dice así: la perra que nos parió todavía sigue viva. Y esa perra, sin duda, para Brecht y para mí, es un sistema capitalista que en su desarrollo no puede conciliar con la igualdad de las personas, no puede conciliar con una democracia verdadera, no puede conciliar con derechos iguales para todas y para todos. Gracias. Gracias, José. Bueno, vamos a seguir entonces con la dinámica que habíamos dicho al principio, pero tenemos una sorpresa. Recuperamos un video, un fragmento de un video, que es un documental. Les comento, el documental se llama Nación. Es un documental hecho en el 2011 por Ernesto Ardito. Se titula El fascismo del siglo XXI. Y vamos a proyectar ahora un fragmento que es muy cortito, pero es una definición de fascismo de hoy. Dice Orwell que es difícil que las personas inteligentes elogien las dictaduras, por la sencilla razón de que cuando una dictadura se pone en marcha, lo primero que liquida es a la persona inteligente. Pero no hace falta una dictadura para que el fascismo exista, porque la base del fascismo es la intolerancia. También, seguir una verdad única y dogmática sin ejercer críticas es un fundamento fascista.
Bueno, bueno, me parece un complemento la definición con lo que acabamos de escuchar por parte de Daniel y por parte de José Schulman. Bueno, tenemos además unos fragmentos, unos videos de Luis Pastor, del cantautor Luis Pastor, que nos envió unas palabras también escritas. Las vamos a compartir en unos minutos. Y también tenemos también palabras que nos envió José Galán, quien nos está viendo en este momento. Él tuvo un problema de salud, por lo cual no nos pudo acompañar en este conversatorio, pero nos envió también de manera muy general su idea y digamos, su pensamiento sobre lo que él quería compartir con nosotros en este conversatorio. No sé si hay algunas preguntas por parte de quienes están viendo en este momento. Hay algunos comentarios. Dice la unidad, Andrea Reile, dice, la unidad de los pueblos, la lucha por la libertad de los presos políticos, la lucha por la educación, la soberanía alimentaria, son formas de luchar contra el fascismo. Muy claro, José. Y Silvina Di Caudo dice, ¿cómo frenar la mirada fascista de los medios de comunicación? No sé si alguno de ustedes puede responder o quiere responder, Daniel, José. Bueno, creo que no se puede impedir lo que va a hacer el enemigo. Lo que sí creo es que hay que potenciar el sistema de medios alternativos de opiniones del movimiento popular, que creo que ha encontrado en la pandemia una oportunidad de desarrollo, de articulación que no imaginamos y que habrá que potenciar, ¿no? Creo que hay que dedicar muchísimo tiempo a contar la historia del fascismo. Por ejemplo, contar la historia del fascismo en la Argentina, que no es solo los golpes de Estado, que tuvo una base de masas enorme, dado que, como cualquiera puede imaginar, las embajadas de Alemania, Italia, de España, bueno, la de Japón no era muy grande la comunidad, pero trabajaban para sus políticas fascistas en aquellos años y lograron movilizaciones enormes, masivas. El fascismo en la Argentina nunca fue algo pequeñito ni marginal, sino una cultura política muy grande, con enorme influencia en las clases, en los sectores hegemónicos y con bases de masas no pequeñas. Ninguna dictadura en la Argentina se impuso contra la enorme mayoría, como se relata, no es así. Incluso la dictadura de Videla tuvo en muchos momentos apoyos enormes. O sea, esta derecha macrista que apareció hace poco no es que salió de la nada, sino que es continuidad de una derecha fascista que en Argentina es una historia muy larga y que expresa esas dos particularidades de desprecio por la voluntad popular en Argentina de un modo concreto, que es el odio al peronismo y a todo lo que sea popular, que ahora devino en el odio a los pobres, tremendo, es odio a los pobres, y esa es una idea consustancial al fascismo, y la defensa irrestricta del interés del máximo capital. Ustedes vean las movilizaciones en defensa de la empresa Vicentín, autora de uno de los robos más explícitos de la historia económica argentina, no son solamente por odio a fulano o a mengano, expresan el convencimiento de una parte de la población de defender al más poderoso. Y eso es una parte no pequeña de la cultura fascista.
Bueno, Daniel, ¿quieres comentar algo? Yo pensaba, después de Daniel, igual lo comento. Daniel. El audio. Daniel, no se escucha, tenés el mute. Sí, decía que con respecto a la cuestión de los medios y a la presencia de la derecha y de manifestaciones fascistas o fascistoides, como la querramos llamar en los medios, yo creo que de los grandes medios de comunicación en nuestro país y en el mundo, me parece, pero en nuestro país, no hay que olvidar nunca que son grandes empresas capitalistas y en algunos casos son conglomerados de empresas capitalistas como el caso del Grupo Clarín o como el caso del grupo que incluye al canal C5N, que también es un gran conglomerado. Es decir, de esos ámbitos no se puede esperar que salga una política de comunicación o un discurso clara y profundamente democrático, antifascista, afín a los intereses populares. Creo en ese sentido que en lo que hay que pensar es en dar una disputa muy amplia que tiene que incluir en primer lugar los medios alternativos, los medios populares, los espacios realmente independientes de lo que es el poder del gran capital en la comunicación. Una frase viejísima, pero que sigue teniendo vigencia, es que en las sociedades de clase la libertad de prensa es en realidad libertad de empresa. Hoy ya por la diversificación de los medios se habla poco de libertad de prensa y más bien se habla de libertad de expresión en otros términos, pero el hecho es que en una sociedad capitalista los únicos que tienen libre expresión en medios de comunicación masiva son los grandes capitales. En ese sentido, la forma de ir en otra dirección es construir otros medios o construir formas de contrarrestar, de matizar, de poner la disputa contra el discurso que sale de los grandes medios. O sea, no se puede pensar en cambiar la realidad mediática al interior de los grandes medios, sino cambiarla desde afuera y en contra de los grandes medios. Sí, yo pensaba sobre esto, bueno, hablando un poco más de lo que son, no el fascismo concebido como una cuestión totalitaria, sino en la base de la población, como un pensamiento y hasta como procesos culturales. Pensaba, por ejemplo, en cómo en la ciudad de Buenos Aires, particularmente, cómo se fomenta por parte del gobierno, de los gobiernos locales, con diseños específicos que tienen que ver con la arquitectura de la ciudad exclusiva, que es para pocos, una arquitectura hostil, donde no hay espacio ya para aquellos que no tienen techo, donde se difunde, por ejemplo, de manera indirecta, tal vez en tiempos pandémicos, el no control de las fuerzas de seguridad o la desigualdad de las fuerzas de seguridad, no controlar al menos esta cosa de los anticuarentena, pero sí, por otro lado, reprimir movilizaciones que defienden o que luchan pidiendo justicia por ejemplo, hace unos días por Maldonado, por ejemplo, por mencionar un caso específico, y otros más, ¿no? Por ejemplo, por los vendedores ambulantes que en estos días de pandemia, bueno, no todos tienen la posibilidad de tener un sueldo y poder quedarse en casa guardado, ¿no? Digo, son varios escenarios. Hay un libro que leí hace poco que se llama Vecinocracia. Esta cosa del vecino que solamente se protege y protege su parcela y controla y ve sospechas en cualquiera. Eso también es parte del fascismo, es parte del pensamiento fascista, la sospecha del otro, del pobre,
y esto potenciado evidentemente por los medios de comunicación. Por supuesto. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí en nuestra audiencia. Teníamos también un saludo por parte de Luis Pastor. Se nos están complicando muchísimo las tecnologías en este día. No tenemos suerte con material audiovisual, por lo visto. Bueno, ahí vamos a leer las palabras que nos compartió Luis Pastor. Por parte de Luis Pastor, se nos están complicando muchísimo las tecnologías en este día. No tenemos suerte con material audiovisual, por lo visto. Bueno, ahí vamos a leer las palabras que nos compartió Luis Pastor. Por parte de Luis Pastor, se nos están complicando muchísimo las tecnologías en este día. No tenemos suerte con material audiovisual, por lo visto. Bueno, ahí vamos a leer las palabras que nos compartió Luis Pastor. Por parte de Luis Pastor, se nos están complicando muchísimo las tecnologías en este día. No tenemos suerte con material audiovisual. Bueno, ahí vamos a leer las palabras que nos compartió Luis Pastor. Por parte de Luis Pastor, se nos están complicando muchísimo las tecnologías en este día. No tenemos. Bueno, me cansé de escucharme a mí misma. No escuchamos a Luis Pastor, por lo visto. Bueno, teníamos también por ahí las palabras que nos envió José Galán, que las leyó Adriana Fernández. No sé si tenemos el material también en este momento. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, no sé si vamos a cerrar. No sé si alguien más tiene algunas preguntas o ustedes tienen algún comentario para agregar. José Schulman y Daniel Campione, muchas gracias por estar. No sé si vamos a alcanzar a proyectar las palabras que nos envió José Galán, pero bueno, sería importante nosotros hacer el cierre correspondiente y reflexiones sobre la temática. Daniel primero, ¿me escuchás? Sí, a mí me gustaría transmitir la idea de que, o reforzar la idea de que el fascismo es una práctica política, una ideología, un modo de estar en el mundo que, digamos, lleva ya un siglo entre nosotros. El fascismo italiano se fundó en 1919, el nazismo alemán más o menos por la misma época, y ese siglo ha llegado a estar hegemonizado por los Estados Unidos, que logró convencer a una buena parte de la humanidad de que era el representante en la tierra de la libertad y la democracia, y cometió las más feroces masacres, empezando por, se cumplieron en estos días un aniversario de la bomba de Hiroshima, Estados Unidos, pero no solo de Hiroshima, los bombardeos a Alemania y varios hechos de los que nombraba José antes. Entonces me parece que hay que reflexionar sobre esto. Vivimos en un mundo donde una tarea diaria en gran variedad de luchas, en gran variedad de acciones, es
ser consecuentemente antiimperialistas y tomar como una parte sustantiva, decisiva de ese antiimperialismo la denuncia, la desmitificación del supuesto carácter democrático, del supuesto carácter de defensa de la libertad del régimen norteamericano. Esto se ve hoy de manera quizás más grosera que nunca o que casi nunca con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Pero no se trata de demócratas o de republicanos, no se trata de gente educada y con perfil de universidad de primera línea como era Barack Obama frente a incultos y primitivos como Trump. No, es consustancial al imperialismo norteamericano destruir la libertad, destruir la democracia, destruir la vida misma de millones de personas en nombre de la democracia, de la libertad y, cómo no, de los derechos humanos. Así que creo que antifascismo es también, y muy especialmente antiimperialismo, y muy en particular en nuestro continente, la denuncia, la lucha contra las acciones del imperialismo norteamericano son una línea de acción irrenunciable y permanente. Y comparto lo que decía José, de que más allá de interminables discusiones, el hostigamiento constante y por momentos creciente contra Cuba y contra Venezuela tiene muchísimo que ver con las posiciones antiimperialistas de esos dos gobiernos y de esas dos sociedades. Hasta ahí. Bueno, nada, una sola idea que durante casi todo el siglo XX, y especialmente creo que en España y en Argentina, se identificó lucha antifascista, frente antifascista, con dos cuestiones. Una es una amplitud extrema, o como dicen en la Argentina, que la unidad duela. Y otra cuestión es que esa unidad amplísima seguramente abarcaba sectores liberales de la burguesía. Creo que hoy la experiencia es otra, la vida es otra, y el Frente Antifascista se define por la radicalidad, por la profundidad, por la definición clara de no aceptar intervención militar, de no aceptar ningún golpe de Estado, de no aceptar ningún asesinato, de no hacer ninguna violación de derechos humanos. Creo que lo último que querría decir, o lo que complementa o explica, lo que traté de fundamentar, es que la idea de lucha antifascista hoy tiene que ver con la profundidad de los objetivos, y que la profundidad nos va a dar fuerza y capacidad, y que lo que se necesita es construir un sujeto, porque muchas de las discusiones sobre cómo convencer a todo el mundo son expresiones posiblemente ingenuas o inconscientes de trasladar el esquema de la democracia liberal a la lucha política. No se necesita tener el 70% de los votos para emprender los cambios. Se necesita una voluntad popular organizada, suficientemente consolidada, para poder enfrentar a los sectores del poder. Creo que la lucha antifascista hoy en el mundo tiene hoy expresiones fantásticas en Estados Unidos y en muchos otros países, y no precisamente porque representen a la mayoría de la población. Se trata de construir una cultura política, una voluntad política, una decisión de luchar que pasa por algo elemental: no aceptar ninguna violación a los derechos humanos en ningún lugar del mundo. Con esa condición de poner lo humano por encima de todo, tenemos las bases para una fuerza antifascista capaz de triunfar. Nada de lo humano puede quedar afuera,
y si reivindicamos lo humano, jamás podremos dejar de luchar contra el fascismo, contra el imperialismo, contra las políticas de la derecha. Gracias. Gracias, José y Daniel. Mire, tenemos, voy a leerles las palabras que nos envió José Galán desde España. Y después les voy a compartir una pregunta que leí por ahí para cerrar. Bueno, José Galán nos envía lo siguiente. Dice, hola queridas compañeras y compañeros de la ARMH de Argentina. Ese país añorado que hace unos años apenas conocía y que hoy ya forma parte de mi vida. Brevemente, dada mi situación actual, lamento no poder participar en este interesante conversatorio, pero espero asistir a otro que podamos organizar próximamente. Quizás el agotamiento que me ha producido la elaboración de mi último documental, Cuelgamuros, Historia Inexplicable, me ha traído a esta situación, pero creo que me recuperaré de esto. Este documental habla del fascismo, porque hablar del Valle de los Caídos y de la reciente historia de España es hablar del fascismo, de su génesis, de su contexto y de sus consecuencias. Esa reciente historia de España contiene un conjunto de patologías morales, sociales, políticas, jurídicas y propagandísticas que nos definen como un país condicionado aún por la huella fascista y que es incapaz de sacudírsela, quizás porque el fascismo planificó su propia continuidad en España, adoptando en su aparente ocaso la forma de monarquía constitucional y otras formas aparentemente democráticas, pero bajo el control contaminado de poderes políticos, judiciales, económicos y de seguridad procedente de la dictadura. Y en esta metamorfosis de dictadura a democracia, el dictador se transformó en rey, lustrado por todo el imperio industrial mediático, rodado o gestado en la dictadura y volcado en esa tarea de intoxicación, manipulación, blanqueamiento y control informativo sobre su figura, la excelsa figura del rey emanada de la del dictador. Aquella mariposa deslumbrante que salía del gusano de la dictadura, hoy ha demostrado de qué estaba hecha. La corrupción, el abuso y la mentira están en el ADN del fascismo. Lo vimos en España durante 40 años de dictadura y otros tantos después, como monarquía alicorta. Una dictadura de la que muchos han querido abstraerse y entender como un plácido paréntesis en el que nunca pasó nada. Pero vaya que pasaron cosas. Desde la eliminación y desaparición física de los republicanos, es decir, de los demócratas, en campos y cunetas, a la ocupación de los principales resortes de la economía, de las instituciones, la prensa, los aparatos militares y policiales, judiciales y demás. España pasó a ser formalmente una monarquía democrática diseñada por una dictadura fascista que mantenía intactas las mismas estructuras de poder y que mintió sobre una obra materialmente imposible, una democracia sin contaminación de origen. ¿Por qué? Porque esa democracia resultó una reserva a largo plazo del anterior aparato fascista. Las diferentes secuelas de la dictadura dejaron su impronta en una democracia constitucional con trampa, con imposiciones que obligaron a una ciudadanía sin formación democrática, pero anhelante de ella, a elegir entre la disyuntiva de una democracia monárquica, en la creencia absurda de no estar contaminada, o entre alguna forma de la misma dictadura, sin saber que ambas serían una misma cosa. Al pueblo se le pidió pronunciarse por un menú en el que el plato único era una monarquía cuyo rey ya estaba decidido por el dictador fascista, por supuesto con su cosmovisión y orientación fascista. Por tanto, poco democrático y dado a la corrupción y abuso de poder, como ya hemos podido comprobar. En todo este tiempo, las carencias de formación democrática han creado un caldo de cultivo social marcado por el descontento y la incertidumbre,
algo que ya ocurrió en la Alemania de entreguerras y en la Italia de Mussolini. Sus consecuencias ya las conocemos. Ese espacio político, a falta de una izquierda organizada, con recursos y con un soporte ideológico capaz de armar un argumentario social antagonista, ha sido ocupado por las fuerzas de extrema derecha en numerosos espacios institucionales, pese a la experiencia histórica de que la extrema derecha es la antítesis de la democracia a la que ha liquidado siempre que ha podido, sustituyendo la representación popular por la imposición de estructuras verticales de poder y caudillaje. Por otra parte, en la sociedad queda la remanencia de la utilización propagandística del miedo al comunismo. El comunismo se ha convertido históricamente en el espantapájaros con el que justificar las dictaduras o caudillajes fascistas. De hecho, en mi último documental, diversos historiadores coinciden en señalar que la dictadura de Franco definió como comunismo a todas las estructuras de poder democrático de la República, algo que ya está reproduciendo la nueva extrema derecha española en plena brutalización de la terminología política. El problema es que esa falsificación se la compraron al dictador Franco, quienes por intereses le apoyaron tanto interna como internacionalmente. ¿Ocurrirá algo parecido en la actualidad con Vox, Ciudadanos, PVP? De ahí el riesgo de los nuevos fascismos que intentan repetir la brutalidad terminológica para justificar su propia brutalización político-ideológica. Bueno, esas son las palabras que nos envió Pepe Galán, cineasta español, quien está ahora con un problema de salud, por lo cual no pudo acompañarnos en este momento. Bueno, estamos por cerrar este conversatorio. Gracias, Daniel y José, por haber estado en esta charla y haber soportado algunos problemas tecnológicos. No, gracias por la invitación. Teníamos por ahí una pregunta o un comentario. Denme un segundo que lo busco. Sí. ¿Qué opinan José y Daniel de la querella argentina contra los crímenes franquistas? José, le toca ahora. Bueno, es el mayor sentido que tuvo nuestra lucha por memoria, verdad y justicia, haber construido un espacio jurídico que permite al menos poner en evidencia los crímenes del franquismo. Hemos estado en el inicio, nos mantenemos como querellantes. He estado en el País Vasco conociendo a querellantes y víctimas del franquismo. Son causas dificilísimas, lleva 10 años. Pero bueno, ahora mismo están vueltos a citar los pocos personajes vivos comprometidos. Como ustedes saben, la inteligencia de la querella fue poner los crímenes hasta el final del franquismo, lo que nos permitió acusar a personas que eran las que componían el gabinete de Franco al final, en 1975, y eso le dio sentido práctico a una causa que va a seguir, es de las cosas que no han podido destruir, no podrán destruirla, y bueno, creemos que la plataforma argentina siempre fue un espacio de unidad antifascista muy valioso. Habrá que relanzarlo en estos días en que, terminado el macrismo, las posibilidades de actuar han aumentado mucho y tenemos que aprovecharlo. Bueno, nos agarró rápido la pandemia, pero seguramente reinventaremos y hay que fortalecer la plataforma y volver a potenciar ese juicio. Mi idea sobre el tema de la querella argentina es que forma parte de algo mucho más amplio, que es la defensa de la
de la memoria histórica en torno a lo que fue el franquismo, la reivindicación de las víctimas del franquismo, de las víctimas en todos los sentidos, porque siguen en vigencia condenas que emitió el franquismo por supuestas responsabilidades políticas o delitos definidos a su gusto. Está vigente la falsificación de identidad, del robo de bebés por millares, y como aplicación de una teoría eugenésica, el psiquiatra que yo citaba hoy fue uno de los inspiradores del robo de bebés para quitarle a las rojas o a otras asociales, aunque no fueran rojas, la crianza de los niños españoles y así preservarlos en el futuro. Es decir, hay una enorme gama terrible de crímenes realizados por el franquismo, porque el crimen fue su forma de acción. Y como decía recién José, comparto totalmente la importancia de juzgar también a los últimos, también a los que acompañaron a Franco hasta noviembre de 1975, porque el franquismo siguió siendo un sistema criminal. El Franco se despidió matando, con las últimas ejecuciones que se dieron poco tiempo antes de su muerte. Entonces también es necesario reivindicar esa idea. Fue un sistema de 40 años de crímenes de Estado. No fue un fascismo inicial que después viró en un autoritarismo de rasgos casi amables, como lo pinta cierta historiografía o cierto análisis. En ese sentido, me parece que no cabe más que ser solidarios de un modo entusiasta con todos los esfuerzos que sean recuperar memoria histórica y hacer justicia frente a la dictadura de Franco, sus crímenes y los millones de víctimas que esparció a lo largo de 40 años. Bueno, excelentes definiciones y bueno, queda todavía material como para otro conversatorio por esta temática que tiene sus ítems, ¿no? Nos olvidamos también, digo, hablando del tema que nos tiene acá en esta mesa, hablamos particularmente del tema del franquismo, pero creo que no hay que dejar de lado también de mencionar que el fascismo se puede percibir y se puede identificar, como ya lo dijo también José Schulman, en naciones específicas como Estados Unidos y el caso de Israel con el pueblo palestino, que es, digamos, una representación más gráfica y al día de lo que es un régimen totalitario fascista, ¿no? Digo, hay fascismos ocultos, pero hay otros que son fascismos que casi podría decirse que tienen la estructura tradicional, o sea, la estructura que esos recorridos históricos que nosotros mencionábamos hace un momento, ¿no? Del fascismo totalitario y todas sus variantes. Para cerrar, queríamos primero invitarlos para, primero agradecer profundamente a José y a Daniel esta charla, y también a José Galán, que nos está viendo, y también a Luis Pastor, que seguramente nos estuvo viendo o nos va a ver, quien nos envió unas palabras que no pudimos compartir en este conversatorio, que las vamos a compartir posteriormente en la página de la RMH Argentina, y también vamos a compartir la canción que nos había enviado especialmente para esta charla Luis Pastor. Por otro lado, les comparto que para el próximo conversatorio vamos a tener la participación de Norita Cortiñas, de Manuel Bergerot, Mariana Tello y Mercona Puig Antich, con la mesa Construyendo Memoria entre Generaciones, historias entre España y Argentina. Y bueno, no me queda más que agradecerles a quienes nos estuvieron escuchando y viendo en este momento,
y enviarles abrazos republicanos y libertarios por parte de mis compañeras que formamos parte de la RMH Argentina. Muchísimas gracias. Abrazo a todas. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias por todo. Gracias. Que se mejore el compañero y esperamos verlo pronto. A Pepe. Esperamos verlo pronto. Gracias.